Ahora vamos con nuestra tercera parte, que es resolver ecuaciones trigonométricas. Para poder resolver ecuaciones trigonométricas, nosotros nos vamos a tener que regresar un poquito. Vamos a tener que recordar, por ejemplo, que en un triángulo rectángulo, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y nuestro lado mayor se llama hipotenusa, que vamos a tener tres ángulos, de los cuales dos de ellos son complementarios, es decir, suman 90 grados, y que nosotros vamos a poder obtener las funciones trigonométricas para cada uno de ellos. En este caso, el seno del ángulo beta va a ser A sobre C, es decir, cateto. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces es B sobre C, que lo tenemos aquí, pero que corresponde al coseno del ángulo alfa, que es B sobre C. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que estas funciones directas, como es el seno, el coseno y la tangente, o seno, coseno y tangente, tienen sus funciones recíprocas, que son cosecante, secante y cotangente para estos ángulos que suman 90 grados. Ahora, esto es lo básico que nosotros conocemos desde secundaria. Vamos a recordar nuestras identidades trigonométricas. Vamos a recordar que las funciones inversas, es decir, el seno y la cosecante se llaman inversas porque multiplicadas nos dan 1, lo mismo que el coseno por la secante que nos da 1 y la tangente por la cotangente nos va a dar 1. De aquí vamos a encontrar dos posibilidades para cada uno de ellos. El seno es 1 sobre la cosecante, el coseno 1 sobre la secante y tangente 1 sobre la cotangente, o al revés. La cosecante es 1 sobre el seno, la secante 1 sobre el coseno y la cotangente 1 sobre la tangente. También tenemos identidades pitagóricas, es decir, son obtenidas del triángulo rectángulo y siguiendo el teorema de Pitágoras, que es el seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, la tangente cuadrada más 1 es lo mismo que la secante cuadrada, y 1 más la cotangente cuadrada es la cosecante cuadrada. ¿Sí? Y de ahí, pues todos los que podemos despejar de cada uno de ellos. Del seno, el coseno está sumando, pasa restando, el cuadrado pasa como raíz, y así con cada uno de ellos. Pero lo que más vamos a utilizar en este caso son los signos de las funciones trigonométricas en los cuadrantes que vamos a tener, que son 1, 2, 3, 4, que corresponden a los cuadrantes de nuestro plano cartesiano, que si nosotros dividimos nuestro plano cartesiano en 4 partes, la primera parte se le va a llamar cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y que mis funciones, el seno, por ejemplo, es positivo en el primero y segundo cuadrante, pero negativo en los dos restantes. El coseno es positivo en el primero y en el cuarto, pero negativo en el segundo y en el cuarto, y así sucesivamente. También vamos a utilizar mucho lo que son las funciones trigonométricas para valores o ángulos notables, como son 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Considerando inclusive lo con la tangente, por ejemplo, es indeterminada para pi medios, donde pi vale 90 grados, 180, entonces entre 2 estamos hablando de 90 grados, ¿sí? También para los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Todo esto principalmente es lo que vamos a utilizar a la hora de resolver una ecuación trigonométrica. ¿Sí? También podemos utilizar, dependiendo del tipo de funciones que estemos trabajando, la suma o resta de identidad del seno, coseno y la tangente, también los ángulos dobles o ángulos mitad de una función trigonométrica.
Vamos a ver un ejemplo, los ejemplos sencillos para resolver nuestras ecuaciones trigonométricas. El primero de ellos nos está diciendo que el valor de x va a partir desde 0 hasta 2pi, es decir, si sustituimos por los 180 grados, está desde 0 hasta 360 grados. ¿Cómo se va a resolver esto? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a aplicar arco seno o seno a la menos 1 de ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, vamos a tener x más pi medios. Vamos a obtener pi, aquí está, pi medios, perdón, pi cuartos, ¿sí? Y esto es, porque, perdón, me voy a regresar un poco. Ya iba a aplicarlo directo sin explicarles. Es el arco del seno y a esto se lo vamos a aplicar al seno de x más pi cuartos, ¿sí? Y entonces sí, aplicamos la misma función del otro lado, es decir, el arco del seno de 1. Entonces sí, el arco del seno con el seno, como son funciones inversas, se van a eliminar. Por lo tanto, nos va a quedar únicamente x más pi cuartos. Y nos va a quedar que esto es igual al arco del seno de 1. Es decir, vamos a ver cuándo el seno vale 1. Y vamos a darnos cuenta, fíjense, vamos a regresarnos a nuestras tablitas que acabamos de tener. Vamos a ver que el seno vale 1 en pi medios y vale menos 1 en 3 pi medios. Entonces, nosotros estamos buscando el ángulo de pi medios. Entonces, vamos a regresar a nuestra función y vamos a ver que esto se cumple siempre que nuestra función, nuestro ángulo sea pi medios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo único que resta por hacer? Pues despejar el valor de x. Vamos a tener que x va a ser igual a pi medios, que es la función que ya tenemos, pi medios, menos, y vamos a aplicar pi cuartos. Y esto ya lo podemos resolver. Pi medios menos pi cuartos nos va a dar como resultado pi cuartos. Y ese es el valor de nuestra función que estamos buscando. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo se resuelve una ecuación trigonométrica. Vamos con nuestro segundo caso. En este caso, misma situación, solo que ahora nos lo marcan perfectamente. Nuestro ángulo va desde 0 hasta 360 grados. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Nosotros tenemos que, primero que nada, vamos a pasar todo lo que tenga tangente de un lado y todo lo demás del otro lado. Entonces, vamos a tener 3 veces la tangente de nuestro ángulo, que está positivo, y voy a pasar tangente del ángulo del lado izquierdo de la igualdad. Entonces pasa restando menos tangente del ángulo. Del lado derecho de la igualdad ya tengo menos 2 y vamos a pasar más 4. Vamos a hacer nuestra suma. Entonces, 3 tangente del ángulo menos tangente del ángulo, nos quedan 2 veces tangente de nuestro ángulo. Aquí estás. Y esto es igual a 2. El 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, vamos a tener que la tangente de nuestro ángulo va a ser igual a 2 sobre 2, es decir, 1. Y nuevamente nos vamos a regresar a nuestros ángulos. Y vamos a ver que la tangente vale 1, aquí la tenemos, cuando estamos hablando de 45 grados. Pero, fíjense bien, la tangente también es positiva en el primero y en el tercer cuadrante.
¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para lo siguiente. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Aquí está. Y nosotros vamos a tener una recta dentro de este plano cartesiano que vale exactamente 45 grados. Aquí valen 45 grados. Por lo tanto, aquí también valen 45 grados. ¿Sí? Y en ambos, en estos dos cuadrantes, la tangente es positiva. Por lo tanto, estamos hablando que yo debo de saber cuánto vale este ángulo completo. Y este ángulo completo vale 180 que están aquí, más 45 grados que tenemos. Entonces, 180 más 45 nos da el ángulo de 225 grados. Entonces, vamos a ver aquí que en el momento que yo aplique el arco de la tangente a nuestra tangente de nuestro ángulo, que me gusta ponerlo todo completo. Hay quienes ya lo pasan directamente del otro lado, ¿sí? Es el arco de la tangente de 1, nos va a decir que nuestro ángulo vale, espérenme, ahí está, nos va a decir que nuestro ángulo es igual, y ya vimos, a 45 grados, pero también que vale 225 grados. Ambos son solución de nuestra ecuación. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver la función 2 veces el seno cuadrado de x menos 1 es igual a menos el seno de nuestra función. Entonces, nuevamente vamos a usar la estrategia que acabamos de aplicar y vamos a dejar todo del lado izquierdo. Es decir, vamos a tener 2 veces el seno cuadrado de x y voy a pasar menos el seno de x como más el seno de x. Y tenemos menos 1 igual a 0. Vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a suponer que y vale seno de x. Si suponemos ese pequeño cambio de variable, nosotros vamos a tener 2 veces y cuadrada más y menos 1 igual a 0. Aquí ya me emocioné y el 0 no se escribió. Ahí está. Y entonces tenemos una ecuación de segundo grado que ya podemos contestar, ya sea por fórmula general o por factorización. Vamos a hacerla por factorización. Vamos a buscar nosotros dos números. Vamos a buscar multiplicados me den 2. En este caso vamos a poner el 2 y el 1. Y que multiplicados me den el 1. Nuevamente vamos a poner el 1 por 1. Ahí sí no tenemos mayor opción. El 1 y el 1. ¿Y qué es lo que vamos a estar buscando? Pues vamos a buscar que cruzados me den, que cuando yo los cruce, así, me vayan a dar y los reste o los sume, me den el valor de 1. ¿Por qué 1? Porque la y tiene el valor de 1. Entonces, si yo multiplico 1 por 1, tengo 1. Y si multiplico 2 por 1, tengo 2. Y si los resto, me tienen que dar 1 positivo. Quiere decir que entonces el 1 es negativo. Al estar el 1 negativo, quiere decir que este 1 es el que es negativo. Y entonces lo único que me resta por hacer es agregarle un y a cada uno de nuestras funciones. Entonces, nuestra ecuación ya la podemos factorizar. Vamos a tener 2y menos 1 y vamos a tener y más 1 igual
en este caso nos tiene que dar 0. Recuerda que para escribir la expresión es horizontal. Estos dos y estos dos. Entonces tenemos dos ecuaciones lineales. La primera es 2y menos 1 igual a 0 y la segunda es y más 1 igual a 0. En ambas hay que despejar a y. Entonces, en la primera, si nosotros despejamos ya saltándonos un poquito de pasos, vamos a ver que el 1 está restando, pasa sumando, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Tenemos que y vale a 1/2 y de la segunda tenemos que el 1 está sumando, pasa restando. Pero no hemos terminado. Recordemos que y vale el seno de x. Por lo tanto, vamos a tener que en lugar de y, vamos a poner seno de x es igual a 1/2. Y del otro lado tenemos que el seno de x es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente aplicamos el arco del seno. Ya vamos a aplicarlo directo, como la mayoría de la gente lo aplica, y que es que nuestro x es igual al arco del seno de 1/2. ¿Sí? Y del otro lado tenemos que x es igual al arco del seno de menos 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuándo el arco de mi función vale 1/2 y cuando el arco del seno de mi función vale menos 1. Nuevamente nos regresamos a nuestros ángulos notables y estamos en la función seno del ángulo. Y seno del ángulo vale 1/2 cuando estamos hablando de 30 grados. Y vale menos 1, el seno vale menos 1 cuando estamos hablando de 3 pi medios, ¿sí? Pero ojo, el seno de 30 todavía lo vamos a analizar como en el anterior. ¿Por qué no analizo el de menos 1? Porque aquí no hay de otra, solamente hay un valor cuando vale negativo, que el seno que es 3 pi medios. Pero el 1 no, el seno es positivo tanto en el primero como en el segundo cuadrante. Entonces, nos vamos a regresar a nuestra función y quedamos que el seno de 1/2 es cuando estamos hablando de 30 grados. Estamos hablando de 30 grados. Y el arco del seno vale menos 1. Quedamos que vale menos 1 el seno cuando estamos en 3 pi medios, es decir, en 270 grados. Entonces, este es 270 grados, ¿de acuerdo? Y ya tenemos nuestra primera solución. Sin embargo, vamos a analizarlo igual que la vez pasada. Si yo pongo aquí mi función, aquí, yo sé que el seno es positivo, lo vimos en dos valores. Vimos que el seno es positivo en el valor de pi medios, pero también el seno vale, se me fue el avión, perdón. Estamos buscando 1/2, perdón. Estamos buscando que es 1/2 en 30 grados, pero el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Quiere decir que vamos a estar buscando que por aquí está mi función, por aquí que vale 30 grados, pero también por aquí. Quiere decir que aquí están nuestros 30 grados y aquí están nuestros 30 grados. Por lo tanto, yo necesito saber cuánto vale de aquí hasta acá. Lo vamos a obtener de todo completo. Vale 180 y a 180 le vamos a restar
nuestros 30 grados. Estamos hablando de 150 grados. Entonces, aquí vale 30 grados y vale 150 grados. Siempre que tengamos dos posibilidades de lo que ocurre, es decir, en este caso, los dos tenga dos lugares en donde sea positivo, tengo que analizarlo aquí. Si yo hubiera encontrado dos lugares en donde el seno sea negativo, tengo que analizar esa opción también. Entonces, hasta aquí es esta función. Ahora vamos a resolver esta ecuación, que son 4 coseno del cuadrado del ángulo menos 3 igual a 0. Para ello, vamos a dejar nuestro coseno de un lado y los números del otro. Vamos a hacerlo por partes. Tenemos 4 coseno cuadrado de nuestro ángulo. Vamos a escribir aquí nuestro ángulo, nuestro 4 del otro lado. Al pasarlo, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Aquí ya subí hasta el ángulo, por Dios. ¿Sí? Entonces, es igual a 3 sobre 4. Ahora, el cuadrado es una potencia que nuestra operación inversa va a ser una raíz. Entonces, vamos a tener que el coseno de nuestro ángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 3/4. Si se dan cuenta, estamos trabajando exactamente igual que si estuviéramos trabajando una ecuación normal. En este caso, nosotros vamos a poder separar nuestra función en dos partes. En la raíz de nuestro numerador, que es la raíz de 3, entre la raíz de nuestro denominador, que es 4. ¿Para qué lo hacemos así? Porque en el denominador sí podemos sacar nuestra raíz. Aunque raíz de 3 no lo podamos obtener, raíz de 4 sí, y nos va a dar 2, pero no solamente nos da 2. Recuerden que cuando obtenemos una raíz, tenemos dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces, en este caso, nosotros estamos buscando el coseno de nuestro ángulo, y aquí se borró por arte de magia, ahí está, que nuestro coseno del ángulo va a tener dos soluciones. La primera de ellas va a ser el coseno de nuestro ángulo es igual a la raíz de 3 medios positivo, tal y como está. Y la segunda es que el coseno de nuestro ángulo vale menos y el valor que acabamos de encontrar. Entonces, el proceso pues ya no lo sabemos de memoria, aplicamos para encontrar nuestro ángulo el arco del coseno. Entonces, tenemos nuestro ángulo y estamos buscando el arco del coseno, en este caso de raíz de 3 sobre el otro lado va a suceder algo semejante. Vamos a buscar que el ángulo es menos el arco del coseno de nuestra función, pero ya es negativo. Esto es lo que vamos a estar buscando. Entonces, nuevamente nos vamos a regresar a nuestra tabla y vamos a ver cuándo el coseno vale raíz de 3 sobre 2. En este caso, el coseno vale raíz de 3 sobre 2 cuando estamos hablando de 30 grados, pero el coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y cuando el coseno vale menos raíz de 3 medios, en este caso estamos hablando que el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante.
¿sí? Entonces vamos a trabajar esos cuadrantes para cada uno de ellos. Entonces, regresando a en nuestro ejercicio, vamos a ver nuevamente que nuestra función, nuestro ángulo, primeramente vale raíz de 3 sobre 2 cuando estamos hablando de 30 grados. Y ahorita vemos el segundo ángulo que estemos manejando. Y que la segunda parte, nuestro ángulo, vale menos raíz de 3 medios en el segundo y en el tercer cuadrante. Para ello, vamos nuevamente a hacer nuestra tablita. Nuestra tablita nos dice, este es tu eje cartesiano. Dentro de este eje cartesiano, tus 30 grados están aquí. Estos son tus 30 grados. Pero nuevamente, habíamos dicho que el coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Quiere decir que voy a analizar este y voy a analizar este. Entonces, yo necesito este ángulo que tengo ahí marcado y necesito este ángulo. Este vale 30, que ya lo tenemos aquí marcado, pero este pequeñito nos falta hasta aquí, son 270, ¿sí? O visto de otra manera, todo el círculo son 360 y esos 360 le tengo que quitar esos 30 grados que tenemos aquí. Entonces, a nuestro 360 le quitamos 30 y estamos hablando de 330 grados. Entonces, estamos hablando que vale 30 grados y 330 grados de este lado, porque este es este análisis. Ahora vamos con cuando el coseno es negativo. Quedamos que el coseno era negativo en el segundo, aquí, en el segundo, y estamos hablando del tercer cuadrante, ¿sí? Vamos a recordar que los ángulos que estamos marcando de 30 son los ángulos que se miden apoyándonos del eje de las X. Entonces, estos son 30 y estos son 30. Por lo tanto, el ángulo que nosotros estamos buscando en uno es hasta aquí y en el otro es hasta acá. Entonces vamos a ver que en el primero todo esto vale 180 y a 180 le quito 30 grados y estamos hablando de 150 grados. Y en el segundo pues es al revés. Todo esto vale 180 y le voy a agregar 30 grados. Si a 180 le sumamos 30, nos da 210 grados. Y esa es la solución de nuestro sistema. Ok, vamos a pasar el último a una nueva. Resuelve la ecuación nuevamente. Nos están dando desde 0 hasta 360. Y nos están diciendo que es 2 veces el seno cuadrado menos el seno cuadrado. Menos el seno. Ya vimos que nuestra primera opción es pasar todo de un solo lado para que sea un poquito más sencillo. Entonces lo tenemos aquí y pasamos, el ángulo pasa como positivo, seno de nuestro ángulo y esto vale 0. Vamos a apoyarnos de la factorización. En este caso vamos a factorizar quién está aquí y quién también está aquí. En este caso es el seno de nuestro ángulo. El seno de nuestro ángulo lo saco y aquí me va a quedar únicamente 2 veces el seno de nuestro ángulo más, aquí ya tengo seno y lo saco, me queda el número 1 nada más.
y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, tengo una multiplicación que nos da como resultado 0. Quiere decir que cada uno de las partes la vamos a igualar a 0. Seno del ángulo es igual a 0 y 2 veces el seno del ángulo más 1 tiene que ser 0. ¿Sí? Vamos a seguir despejando la segunda parte, ya que la primera ya tenemos casi nuestro resultado. Vamos a dejarlo hasta la menor expresión. 2 veces el seno del ángulo es 0 y voy a despejar el seno del ángulo de la segunda parte. El 1 está sumando, pasa restando, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, en mi tabla tengo que buscar cuando el seno del ángulo vale 0 y cuando el seno del ángulo vale menos 1/2. Nuevamente me regreso a mi tablita. El seno del ángulo estamos buscando que valga 0. El seno, aquí ninguno vale 0, estoy aquí. El seno vale 0 en 0 grados y en 180 grados. Entonces, de esta primera parte, si le aplicamos el arco del seno, vamos a tener que nuestro ángulo es igual al arco del seno de 0 y quedamos que nuestra función vale 0 en 0 y en 180 grados. Entonces estamos hablando que nuestro ángulo vale 0 y que vale 180 grados para la primera parte. Ahora, el segundo, nuevamente aplicamos el arco del seno, pero en este caso va a ser, hoy déjenme ponerle aquí espacio porque ya se juntó, ahí está, perfecto. El arco del seno, pero de menos 1/2. En este caso, vamos a ver que el seno vale 1/2 cuando estamos hablando. El seno vale 1/2. El seno no vale 1/2. Vamos a ver. Vale 1/2. Directamente no tenemos, aquí está, el seno vale 1/2 cuando estoy hablando de 30 grados, pero el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces estamos hablando que aquí tengo 30 grados y nos hace falta 30 grados y nos falta un segundo. Y ese segundo ya habíamos visto que para resolverlo nos tenemos que auxiliar de nuestro plano cartesiano. Tengo mi plano cartesiano, tengo mis 30 grados que van aquí y nuevamente recordamos que el seno es negativo porque ese es un detalle. O sea, sí vale el seno en 30 grados, pero necesitamos negativo. Entonces, nos vamos a regresar aquí. El seno es negativo en el tercero y cuarto cuadrante. Es decir, estoy en estos dos últimos, en tercero y cuarto. Entonces, quiere decir que aquí no es nuestro 30 grados. Quiere decir que nuestra función realmente, nuestra recta está acá abajo. Estos son 30 y estos son 40. Nuevamente, el ángulo que se forma tiene que ser con el eje de las es X. Entonces, yo estoy buscando cuánto vale todo completo de aquí hasta acá. Nuevamente, aquí son 180 y 180 más 30, realmente este no es 30, sino vale 210. El segundo que estamos buscando no es este, estamos hasta acá, de aquí hasta acá. Entonces, a todo completo son 360.
Si yo le quito este pedacito, que son 30, nos van a quedar 330 grados. Y ese es el resultado de nuestra ecuación. Como se pueden dar cuenta, sí aplicamos todas las tablitas que nosotros estamos estudiando.